bajo la rama de teología que denominamos Cristología y pensando en el tema Dios con nosotros, tenemos que considerar una de las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento que no nos va a ayudar con el asunto de la preexistencia de Cristo. En la época del Antiguo Testamento, Dios se reveló de muchas maneras. En ocasiones se manifestó a través de los elementos de naturaleza como fuego y nube, pero en otras ocasiones un ángel actuaba como si fuera Dios y con los derechos de Dios. Por lo regular se le llama el ángel de Jehová o ángel de Dios. Examinemos quién es este personaje. De hecho, el ángel es identificado con Dios en varios pasajes. Solo vamos a examinar dos con este término, ángel de Jehová o ángel de Dios, y luego otro con diferente título. En Génesis 31, 11 al 13, tenemos a Jacob hablando de su experiencia. Versículo 11 dice, Él me dijo el ángel, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Luego en versículo 13, el ángel está hablando y dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. Entonces, en este pasaje tenemos una identificación del ángel de Dios, quien habló a Jacob, y Dios, porque el ángel dice, yo soy el Dios de Betel. También en otro pasaje, en este pasaje muy conocido, en Éxodo 3:2, tenemos el ángel de Jehová, dice en versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Entonces dice aquí que el ángel apareció a Moisés. Luego en versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Entonces otra vez tenemos una identificación entre el ángel de Jehová. Dice que él apareció a Moisés en la zarza, pero también dice en versículo 4 que Jehová le llamó a Moisés de la zarza. Entonces hay varios pasajes como estos que en los cuales podemos ver que el ángel de Dios y Dios mismo, Jehová, son intercambiables. Como digo, hay muchos pasajes, muchas referencias parecidas y podemos ver en Génesis estos dos otros pasajes, Génesis 16, Génesis 22, también Números 22, 21 y los siguientes versículos en Jueces 2:1, Jueces 6:11 y lo siguiente, Jueces 13, 17 y 18. Por cuestión de tiempo, no vamos a ver todos estos pasajes, pero se puede ver varias referencias en donde el ángel de Jehová es identificado con Dios. Otro personaje que vemos en el Antiguo Testamento es el príncipe del ejército de Jehová en Josué, el capítulo 5 y el versículo 13 y siguiente, y lo que sigue. En este pasaje, donde Josué está, meditando ante Jehová sobre la batalla, sobre cómo va a atacar y conquistar a Jericó,
un otro personaje apareció a Josué. En versículo 13 vemos aquí que dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, etc. Bueno, y Josué lo adora en versículo 14, y él manda a Josué quitar sus zapatos, ya que él está de pie sobre un lugar santo. Se menciona en versículo 15. Y esto nos hace pensar de Moisés en versículo 5 de Éxodo capítulo 3. Bueno, se recuerde que en la Biblia las divisiones en capítulos y versículos no son parte del texto inspirado. Cuando no hacemos caso de la división de capítulo entre los capítulos 5 y 6 aquí en Josué, tenemos una sola narrativa. Y de hecho, en hebreo tenemos una construcción que se llama la secuencia narrativa. Y esta secuencia narrativa en hebreo es llevado por una construcción bien identificada. No tenemos que dudar. Esto es lo que vemos aquí en este capítulo 15 y la secuencia continúa en capítulo 6. De hecho, en 6.1 la narrativa se interrumpe por una construcción que introduce información adicional. Otra vez es construcción bien identificada, no es problema de identificar la construcción. Entonces, tenemos certeza que aquí la narrativa se interrumpe en 6.1 con la información que Jericó fue cerrada, bien cerrada, etc. Luego, en versículo 2 de capítulo 6, otra vez por una construcción muy reconocible, la construcción narrativa se retoma la secuencia de nuevo y dice, y Jehová dijo a Josué. Entonces, sin duda alguna, Jehová en 6.2 debe ser el mismo que el príncipe que hablaba en 5.15. Entonces tenemos otra vez una identificación de este personaje con Dios, una apariencia de Dios, de Jehová en el Antiguo Testamento. Entonces otra vez nos estamos preguntando quién es este personaje. Bueno, el ángel de Jehová es Cristo. En razón de todos estos factores, podemos concluir que este personaje es en realidad Cristo en su manifestación preencarnada, en forma visible o corporal. Porque Dios Padre no aparece en forma visible. No es de carácter normal para Dios el Padre o el Espíritu Santo aparecer en forma corporal o visible. Pero tenemos la clave de todo esto en el Nuevo Testamento en Colosenses 1:15. Vamos a leer este pasaje clave en la cuestión del ángel de Jehová en lo que dice Pablo en la epístola de Colosenses en capítulo 1, versículo 15. Dice aquí, Él, hablando de Cristo en el contexto, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice aquí muy claramente que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Dios no aparece en forma visible.
Dios Padre ni el Espíritu Santo, pero Cristo sí. Él es la representación visible del Dios que es invisible. También tenemos la misma idea en otro pasaje, Juan 1:18. Y dice aquí en este pasaje, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí? Entonces aquí tenemos otra pista, que a Dios nadie le vio jamás. Entonces es el rol de Cristo darse a conocer al Padre. Otra vez, Él es la imagen del Dios invisible. Y vamos a ver en un pasaje más, en Juan, otra vez en el Evangelio de Juan, capítulo 12, algo sorprendente. En este pasaje, Juan, el capítulo 12, de versículo 37 al 41, Juan 12, de 37 al versículo 41, Juan está hablando de Cristo en toda esta sección. Y en versículo 40, Juan cita de Isaías capítulo 6, el pasaje muy conocido de Isaías y su visión, la gran visión que él tiene, que Isaías tiene de Jehová. Y en versículo 41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Sí, en 41, Juan identifica la visión de Isaías como Cristo. Otra vez, Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces podemos concluir que en cualquier momento en que Dios fue visto o oído en el Antiguo Testamento, es Cristo en su aspecto preencarnado. Así que podemos ver Cristo involucrado en el mundo antes de su encarnación, y esto es evidencia de su preexistencia y, en consecuencia, su deidad.